imaginaros, este es el Estado contra mí, que es una de ellas, y estos son los otros que he escrito. Y entonces le dije hace ya tiempo, le dije, oye, me haría mucha ilusión compartir contigo algún libro, alguna historia y tal. Y dice, bueno, pues de las saunas que tú sabes más que nadie. Digo, bueno, yo no sé exactamente. Y claro, él, que ha escrito la mayoría del libro, porque es un gran periodista y por lo tanto ha recopilado muchísima información, y yo le he dado, pues eso, 4 pinceladitas para darle cierta mordiente, un poco de aliciente, sobre todo contando las experiencias que viví en ese tema, ¿no? Pero insisto que el mérito fundamental es el maestro Abad, que ha sido el que ha sabido engarzar toda la historia y es un libro muy interesante. No es porque lo hayamos escrito a media, sino se lo recomiendo de verdad. Y además es muy baratito. Está en Amazon, vamos, todo aquel que quiera leer. Va a estar en la librería a partir de hoy, creo. No sabía que va a estar en la librería, me alegro mucho. Sí, a la distribuidora ya lo he recibido, creo. Qué bien. Tenéis todos un enlace debajo para poder comprar este libro, el cual recomendamos. Nos parece, pues, una auténtica vergüenza, ¿no?, que en un país técnicamente desarrollado se den cosas que serían, bueno, más común en países en vías de desarrollo, no en países que se supone que ya están asentados a la democracia y los partidos de manera legal, porque todo lo que se cuenta está un poco en el margen de lo legal. Claro. Los años aquellos... Bueno, si me permitís lo de al margen de lo legal, digamos que el mundo de la inteligencia es un mundo de grises, no es un mundo de blancos y de negros. Y los que trabajan en inteligencia o los que hemos trabajado en inteligencia, no es el policía o el guardia civil que tiene que cumplir estrictamente el Código Penal. Establece esa alegalidad, ese espacio de limbo que hay para conseguir información casi siempre con un interés superior, que es de la unidad de España, la seguridad del Estado, en fin, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se enmarca, digamos, gran parte del contenido de este libro, ¿no? En cómo para conseguir información de personajes que podrían atentar contra la unidad de España o muy cerca de los terroristas y tal, el tener información sensible que les haga ser más débiles y que por lo tanto se puedan ser controlados. Ese es el fin primordial por el que se hizo los trabajos que se hicieron, digamos, con ayuda y colaboración del suegro del actual presidente de gobierno, el señor Sánchez. Otra cosa es que objetivamente uno sentado en un sillón mientras cambia de canal con su... dice, por favor, esto de poner micrófono y cámaras en sauna, no, cosa más terrible, ¿no? No, mire, casi todos los servicios de inteligencia existe un departamento que se llama Asuntos Húmedos. Bueno, el Asunto Húmedo es el nombre sarcástico que le dieron los rusos, ¿no?, al directorio 6, ¿no? Pero lo tienen todos los servicios de inteligencia, es decir, las debilidades que tenemos los humanos de cintura para abajo. Todos. Entonces, unos son homosexuales, otros son heterosexuales, otros son bisexuales y otros pues simplemente son patosos, ¿no? Entonces... Hombre, en este caso, lo característico de este caso y lo diferente es que generalmente los servicios secretos montan ayuda o se colocan y empiezan a espiar como pueden. Y este caso es que un señor que se hace novio del dueño de estos centros se mete en política y utiliza tanto el dinero como las cintas, como lo que allí se sabía, para escalar y llegar a donde ha llegado. No se comprende la llegada de Pedro a Moncloa sin haber sido el yerno de Sabiniano. O sea, sin la ayuda tanto del dinero en negro para su campaña y para otras cosas. Y vivir de eso, porque en principio este hombre no ganaba, vivía de ella, vivía del dinero de ellos. Se integró y entonces, bueno, empezó a tener conocimiento de todo lo que había. Con lo cual, en su momento, pues, como es hábil y es bastante más listo de lo que la gente se cree, pues
entendió que eso era un filón y utilizando, o sea, sabiendo los políticos en general que iban a esos sitios, que este era el que estaba casado con la hija del dueño, pues tenía, y sabiéndose que se había filtrado, que ya se había grabado todo, porque se salió a relucir, pues todos se sintieron en deuda con Pedro y ninguno se le ocurrió y le ayudaron a ascender. Sí, creo que Javier, cuando dice lo de la legalidad, no se refiere tanto al trabajo que ejercía el servicio secreto con estas saunas, sino al propio Sabiniano, cómo puede tener un negocio opaco de gimnasio, sauna, pero que deriva un poco en prostitución. En aquellos años era así. En aquellos años, después de la muerte de Franco, pues todo ese vacío se cubría con la gente que tenía ciertas debilidades. Pues bueno, pues el tema del destape y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Porque estos vinieron de Gordoncillo, que es un pueblo de León, y a montar negocios de tragaperras y recreativos y bares y cosas. Y fue uno de los hermanos, que es concretamente Conrado, que era homosexual, él iba a saunas. No la suya, pues nadie, o sea, de otras. Y le dijo a su hermano, oye, que el negocio esto de la sauna es de puta madre. Entonces, tuvieron la suerte, o sea, de coger un gimnasio y convertirlo en sauna justo al lado de la sede de Ferraz, de la sede del PSOE. Con lo cual, todo el lobby gay del PSOE, pues utilizaba ese sitio. Y los apellidos ahí eran muy conocidos dentro del PSOE. O sea que es una serie de carambolas, que esa carambola, aparte de que a algunos los ha hecho muy ricos, porque eso da mucho dinero, y da tanto dinero porque yo lo he comentado en algún otro canal. Yo en Almería estuve detrás de una mafia de Almería que tenía 3 o 4 prostíbulos, no tenía más. Le daba tanto dinero que montó un casino en San Petersburgo, con lo que le sobraba. O sea, que Sabiniano, que tenía no una unidad ni 3, que tenía un montón de encima en Madrid, que no es Almería, porque Almería tiene 140.000 la ciudad, o sea, estos son millones. Con lo cual, tú imagínate la categoría del sitio que tenía. Vamos, él iba con chofer y en un Jaguar. Me llamó la atención que en el prólogo del libro se afirma que recibisteis presiones para evitar su publicación. Claro. ¿Se puede saber quién os presionó y qué métodos emplearon? Bueno, siempre... Yo recibí muchas llamadas. Las presiones suelen ser desde sutiles, de para qué te vas a complicar la vida con la edad que tienes ya y tal, vas a tener con problemas, hasta que casi nadie quiere editar nada y que cuando estás tomando un café se te acerca alguien y te dice, tiene cojones con la cantidad de líos y tal, y que tal, y para qué. Es decir, eso es habitual. Y luego llamar a la familia y decir, hay que ver, tal... cómo este hombre se sigue metiendo en el lío con la cantidad de problemas que tiene y tal. Y es lo mismo que le ha pasado al amigo Joaquín, que además tuvo a él que huir de Almería, donde era un magnífico director del diario más importante y que pues, si no llega a escaparse lo hubiera matado el gángster aquel que además que había pagado un dinero importante por ese. Es decir, en el mundo de la información, cuando empiezas a hacer molesto, pues te estás apartando del relato oficial, ¿no? Y eso conlleva que todo lo que es la opinión sincronizada de toda la gente que quiere contar la misma historia, te sales del guión y no gusta, ¿no? Y no molesta, ¿no? Y eso es un poco la razón de... Pero bueno, a estas alturas de la película... también en el primer libro que he comentado, del Estado contra mí, que insisto, a pesar de ser 500 y pico páginas, pues se ha vendido muy bien. Lo que pasa es que son muchos datos, muchas fechas, y además los acontecimientos más importantes de España, sobre el 11M, sobre el 23F, sobre el atentado de Carrero, en fin, cosas en las que participé, ¿no? No es que las he leído, y claro, no tenía más remedio que... Pero afortunadamente el bueno Joaquín me ha dicho, no, en vez de ese libro tenías que haber sacado 7 libros, porque del 11M nada más, el atentado del 11M, dedico prácticamente la 4ª parte o de tal. Claro, ya de por sí es un tema tan importante y por eso
lo siguiente de los líos de la corona, sobre el tema de Bárbara Rey, sobre lo que investigó el señor Bleda de aquella chica actriz que Sandra, que pobre murió y tal, etcétera, que la mataron o que de alguna manera tuvo una muerte oportuna, ¿no? Por así decirlo. El tema de Bárbara Rey, todo ese tipo. Son actuaciones que he conocido por mis razones profesionales, igual que lo de Corina Larce, que, bueno, eso ya ha trascendido tremendamente. Estando yo en prisión para que no saliera, se filtraron los famosos audios míos con Corina y provocaron que el rey emérito tuviera que huir a Abu Dhabi, donde tampoco está tan mal, ¿no? Y bueno, esa es la razón. Es decir, lamentablemente la sociedad quieren, los que mandan, que esté narcotizada, ¿no? Y por eso, en fin, de no ser por personajes como ustedes, que imagino que harán las preguntas adecuadas para despertar un poco a la ciudadanía de ese letargo donde la gente ha perdido, digamos, la inquietud por el conocimiento, por la búsqueda de las cosas, ¿no? Están anestesiados. ¿No? La sociedad está anestesiada, sí. Hablando de anestesiado, es eso, precisamente con la información que se está dando en el libro, esto sería un escándalo en cualquier país medio serio, como ha dicho Javi al principio, porque se puede describir la figura de Pedro Sánchez como la figura de un chantajista o no. Muchas cosas. Bueno, Joaquín, contesta tú, que a mí me es da el talón, este tema de las saunas es el talón de Aquiles de Pedro, el más gordo. Cuando Marruecos tire del hilo, porque muchos de los chavales menores de edad que allí se prostituían ahí con hombres, iban en sus vacaciones, iban a Marruecos y contaban a la familia lo que hacían y con quién, y nombres y tal, y cargos. Entonces, enseguida el servicio secreto dice: esto hay que hacer los papeles. Es delito allí, con lo cual, en cualquier sitio, con lo cual hacen papeles, los meten en un juzgado, en un momento dado tiran del hilo y se monta el escándalo. Con lo cual, si hay que reconocer que el Sahara es marroquí, pues se reconoce para que no le tiren para que no tiren. Yo creo, si me permitís, que más que lo que es el secreto de una persona que sea homosexual o que no, o heterosexual, el tema es cómo los servicios de inteligencia manejan lo que es la... En las saunas se dan muchas circunstancias juntas. Primero, prostitución masculina. Que sea masculina. Segundo, dinero negro. Tercero, jóvenes menores de edad. Cuarto, que allá se utilizaba estupefacientes de dos tipos. Uno, para que aguantaran, y eso lo daba la organización, para que aguantaran largas jornadas laborales y luego porque se vendía también otro tipo de cosas. O sea que se dan muchísimas cosas juntas. Por eso digo que es el talón de Aquiles de Pedro. Lo intentaron con Adolfo Suárez, ¿no? Parece esta campaña mediática. Sí, señor, lo intentaron y duró 24 horas. Se descubrió que la señora esa ya tenía antecedentes por haber hecho lo mismo a un joven que poco más lo reinó, pero en el juzgado lo ganó y la condenaron a ella por denuncia falsa. O sea, era un montaje. El tema de las denuncias falsas, lamentablemente, que existen, debería de tener, sobre todo en lo que se refiere a las situaciones de maltrato de la mujer y todo ese tipo, cuando una mujer engaña una denuncia falsa para provocar quedarse con la custodia de los hijos, para chantajear al padre, y se descubre que es mentira, luego no les pasa nada. No, es que conserva la pensión. Conserva una subvención, además. La inmensa mayoría de las mujeres que realmente sufren esos malos tratos, es un daño tremendo el que le provocan, porque ya le provocan una duda cuando la inmensa mayoría, efectivamente, esta es una sociedad machista donde hay un perfil de señor que entiende que la mujer es de su propiedad y es violento y agresivo, y eso hay que eliminarlo como sea, ¿no? Pero también se debería perseguir a quien se aprovecha de esa
de esa situación, ¿no? Yo, En las separaciones es que muchos abogados aconsejan a la mujer que denuncie por maltrato, aunque sea falso. Y luego, otra cosa que pasa es que hay subvenciones y salario para señoras que denuncien este tema. Después de que se haya condenado por denuncia falsa, siguen cobrando la pensión. No se